Y bueno, ahora saludamos con gusto a Andrés Castañeda, coordinador de Salud y Bienestar. Buenas tardes, ¿cómo estás, Andrés? Hola, Dan, buenas tardes a ti y al auditorio. Buenas tardes. Oye, pues prácticamente un año del primer caso y de ahí nuestro país, un aprendizaje que ha sido muy largo. ¿Qué nos ha dejado este año y sobre todo, si pudiéramos hacer un balance del manejo de la pandemia? Pues bien, no solamente ha sido un aprendizaje para México, sino ha sido un aprendizaje para todo el mundo, ¿no? Un movimiento importante en temas científicos y bueno, hoy sabemos muchas cosas que cuando empezaba la pandemia no sabíamos, ¿no? Como exactamente cómo se contagia. Tenemos ya una serie de vacunas, varias opciones para intentar fortalecer nuestro sistema inmunológico. Sí, tenemos problemas con la comunicación con Andrés. Justo estamos comenzando a hablar precisamente de este aprendizaje que ha tenido prácticamente toda la humanidad con esta pandemia desde la aparición del primer caso en México, pero bueno, es un asunto que venía desde 2019 en China, llega el 2020 a nuestro país y ha sido pues ya un tramo largo el que hemos recorrido precisamente, como nos comentaba Andrés, en el plano médico, en el plano científico, en el plano social, lo que nos ha dejado la pandemia precisamente y en el momento en el que estamos justo ahora, que es la esperanza de que la mayoría de la población alcance la vacuna, la dosis de la farmacéutica que sea, la dosis de la farmacéutica que se esté, al menos en México, utilizando, ¿no? Aquí en México, Pfizer, Sputnik V, son las que se están aplicando. Andrés, te recuperamos. Sí, Adán, disculpa, bueno, te está diciendo que sí, que ha sido un año lleno de aprendizaje. Hoy, por supuesto, que nos agarra mucho más preparados. La pandemia que continúa, hay que decirlo, todavía no salimos de esta, pero estamos mucho mejor en términos de conocimiento científico, de cómo se contagia, qué sirve y qué no sirve, ¿no? Por ejemplo, hoy sabemos que la ventilación es fundamental para prevenir esta enfermedad, que el cubrebocas es importantísimo. Sabemos que los tapetes, estos que usamos en las entradas, sirven de muy poco, la sanitización, ¿no? Con esta como fumigación, sirven de muy poco. Entonces, bueno, tenemos este gran aprendizaje, hemos aprendido también a tratar mucho mejor a los pacientes, los y las médicos que están en los hospitales han aprendido muchísimo y tenemos mejores resultados ahora en los pacientes hospitalizados. Una gran noticia es que tenemos ya una serie de vacunas que nos han ayudado a empezar a combatir esta enfermedad. Tenemos muy buenas noticias de países como Israel, donde ya hay un gran porcentaje de la población vacunada y ha habido grandes resultados. Entonces, bueno, creo que como balance estamos mucho mejor que como estábamos, digamos, en marzo del año pasado, pero no hay que bajar la guardia todavía porque seguimos en pandemia, ¿no? Oye, Andrés, justo lo que decías, cuando llega esta pandemia, los primeros hospitalizados, los primeros contagiados, cuando se decía hay que quedarse en casa para no salir a contagiar, y ha cambiado un poco esta dinámica, ahora es síntomas e inmediatamente buscar una ayuda médica. Sí, correcto. Más bien ya sabemos, ¿no? Exactamente cuáles son los factores de riesgo. Sabemos que cuando tratamos a las personas de manera más temprana podemos tener mucho mejores resultados. Esto es importante, digamos, en términos científicos y médicos ha habido muchos avances. También hay que decirlo, Adán, hay un rezago importante en términos sociales, ¿no? Lo que nos ha enseñado mucho de esta pandemia es que las crisis afectan más a quienes estaban ya de por sí más vulnerables y tenemos todavía una deuda ahí bien importante de nuestro sistema de salud. Hemos aprendido muchísimas cosas que podemos usar para mejorar el sistema y hemos de aprovecharlo, ¿no? Así es, Andrés. Y respecto a lo que mencionabas también hace un momento, lo que sirve, lo que no sirve tanto, seguirá siendo fundamental el uso del cubrebocas, como lo dijo el especialista de la pandemia en Estados Unidos, tal vez hasta, no sé, los siguientes años, siguientes 2 años. Sí, bueno, digo, habrá que valorar, ¿sabes? Por ejemplo, creo que hay variantes que
son más contagiosas y que el cubrebocas, no sé si recordarás, Adán, que sigue siendo una buena idea, pero este cubrebocas como casero, ¿no?, de tela, funcionaba y creíamos que funcionaba igual. Hoy sabemos que con las nuevas variantes que son más contagiosas, es mucho mejor recomendar doble cubrebocas, ¿no? Si no tenemos un cubrebocas como más sensible o más profesional, por así decirlo, como un N95. Sabemos que entre mejor el cubrebocas, mejor protegidos estamos, eso sabemos, ya lo sabemos hoy. Hay que seguirlo ocupando. Espacios cerrados, sin duda, el cubrebocas va a tener que seguir siendo un arma de protección contra la COVID. Sigue habiendo variantes, es una competencia, ¿no?, entre el número de vacunados contra las variables que hay, las mutaciones que está teniendo este virus, y le tenemos que ganar, ¿no? Le tenemos que ganar para que todo eso que hemos avanzado no se nos vaya para atrás. Y, oye, Andrés, y respecto también en el Inter, esta pandemia enseñó y se empezó a hablar mucho, y muchos expertos, dióxido de cloro, algunos medicamentos como Remdesivir, y se hablaba de otros que para la malaria. Ha dado mucha información que a lo mejor en manos de no profesionales, pues ha abierto muchas posibilidades. Correcto, digamos, ese tipo de medicamentos que nos han dado, nos daban esperanza, ¿no?, durante mucho tiempo, pero lo que también hemos aprendido es que la ciencia, la evidencia científica es sobre la que nos debemos de recargar para la toma de decisiones, tanto personales y por supuesto de política pública, ¿no? Ha habido varios medicamentos, inclusive por temas políticos, ¿no? El expresidente de Estados Unidos sabe decir que la hidroxicloroquina en su momento, y hoy sabemos que la evidencia científica deja muy claro que no para la COVID no sirven de mucho, y muchos medicamentos que creíamos que eran la salvación, hemos visto que funcionan mucho menos de lo que creíamos, y hemos aprendido de otros que, si se usan bien, pueden hacer la gran diferencia, como los esteroides, por ejemplo. Andrés, ahora pasándonos al tema de la vacuna y esta situación donde incluso ya han alzado la voz la misma Organización Mundial de la Salud, parece que el mecanismo COVAX no está siendo tan equitativo, se creó para esto, pero no están llegando las dosis de vacuna a los países con menos posibilidades, las están acaparando. ¿Esto tendrá que remediarse? ¿Se podrá remediar? Pues mira, lamentablemente es un reflejo de lo que vivimos muchas veces. Esto es a nivel mundial, pero pasa exactamente lo mismo a niveles mucho más locales, ¿no? No hay equidad en este tipo de cosas. Siempre quienes se ven más favorecidos serán más favorecidos, y quienes están siendo vulnerados serán más vulnerados. Eso se rompe, digamos, poniéndonos de acuerdo, organizándonos con la democracia. Tenemos que fortalecer nuestros sistemas democráticos internos dentro de los países, pero también a nivel internacional. Una gran enseñanza a nivel país que nos deja esto es que, por supuesto, que tenemos que tener una soberanía de producción, si lo queremos llamar así, o fortalecer la industria farmacéutica nacional, porque en este tipo de crisis y en las que se van a venir, pues obviamente serán abastecidos primero los países donde se produce, ¿no? Eso es bastante lógico, a lo mejor no debería ser así, pero así somos los humanos, y para lo mismo, para que no nos vuelva a suceder, tenemos que fortalecer la industria farmacéutica nacional, sí o sí, ¿no? Esto es una lección que tenemos muy, muy clara, y también el tema de solidaridad, ¿no? Tenemos que empezar a ver y crear mecanismos de relaciones internacionales y también internamente en el país, ¿no? Para que haya una verdadera distribución equitativa. Todavía estamos a tiempo, por así decirlo, ¿no? De corregir el rumbo, y ojalá que así sea, ¿no? Oye, por eso también vemos que Estados Unidos, Joe Biden presume sus más de 50 inoculaciones contra los 2 millones con trabajos que llevamos en México. ¿Tiene que ver con esta distribución de las dosis, o tiene que ver con una mala estrategia en nuestro país? Mira, en un principio no puede haber una estrategia de vacunación sin vacuna, ¿no? Eso es un hecho. Todavía no se termina de implementar realmente a profundidad la estrategia de vacunación en México, porque ha llegado a cuentagotas la vacuna. Entonces es difícil realmente emitir un juicio en torno a la estrategia de vacunación nacional, dado que han llegado como poquitas vacunas de diferentes tipos. Tiene que ver muchísimo con que
no seamos el país que las produce, ¿no? Y el que hayamos estado, no al principio quizá de los contratos, que sí fuimos los primeros, pero no al principio, que haya habido ahí conflictos, por ejemplo, en el interior de Europa, por la producción de la vacuna de AstraZeneca, y lo mismo, ¿no? Estados Unidos evidentemente va a abastecer primero a sus diferentes estados que al resto de los países, ¿no? Por eso la vacuna de Pfizer, por ejemplo, que se ha puesto de a millones en Estados Unidos, aquí en México pues no hemos llegado ni al millón, ¿no? Cuando sí se compraron muchas dosis. Entonces, sí tiene que ver el que nos han llegado las vacunas no tan rápido como se esperaba, y habrá que ver ahora cuando empiecen a llegar, que ya parece que está sucediendo de manera continua el número de dosis, para llegar al porcentaje de vacunación que tenemos que tener diario. Estamos vacunando muy poquito diario. Para llegar a inocular a toda la población necesitamos apretar y acelerar el paso. Para eso evidentemente necesitamos vacunas, pero es ahí donde se va a ver si la estrategia está funcionando o no. Esperemos que así sea. Hay buenas experiencias, ¿no? Hay algunas localidades, algunos municipios donde ha habido muy buena experiencia, donde la logística ha sido muy buena, y otros municipios donde no tanto. Aquí claramente necesitamos que la Federación tome las riendas realmente del proceso de vacunación y no dependa de, pues muchas veces, intereses políticos locales y demás, ¿no? Entonces sí tendría que ser algo que supervise la Federación, que tome el control para que podamos tener, digamos, un proceso de vacunación mucho más estandarizado, mejorar la comunicación. En algunos municipios ha habido muy buena comunicación, se organizan bien a las personas, y en otros, a rumores, por mensajitos de WhatsApp se dice que va a llegar la vacuna, no sabemos cuándo, a quién le toca, se hacen filas de horas y horas, y en otros municipios hay muy buena organización, es muy eficiente. Entonces, creo que estamos a tiempo, aprendamos de estos municipios donde se ha hecho muy bien, y forzosamente se necesita que la Federación tome el control completo de estos puntos de vacunación para, uno, garantizar la equidad y la distribución, eliminar el tema político del camino, y justo poder compartir estas buenas prácticas o estas experiencias positivas que ya se han tenido, para que cuando empiece a fluir la vacuna se haga de manera mucho más rápida y eficiente. Andrés Castañeda, coordinador de Salud y Bienestar, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Mega Noticias TVC. Gracias a ustedes, bonita tarde. Buena tarde. Vamos a un corte nosotros y regresamos aquí en Mega Noticias TVC.